Bueno, entonces estábamos en la implicación. Implicación. Okay. Bueno, entonces andábamos por aquí por la implicación y hemos visto pues definición y esta tablita bastante importante cuando se trata de la implicación en el sentido de Buenos días, profe. muy buenos días.
bueno, ya había saludado, ¿no? En este de las implicaciones, ya había saludado, ¿verdad? Me sonó como un regaño, como que si no hubiese saludado. Pero ya lo había hecho, ¿no? Y habíamos dicho que en este cuadro que está en azul, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y podríamos decir que estas también, ¿cierto? 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos que todos son equivalentes a tener si P entonces Q. Es decir, que cada vez que yo tenga si P entonces Q, se puede escribir como P solo si Q, P es suficiente para Q, Q si P, Q cuando P, todo esto. Hay que trabajarlo un poco fuerte en el sentido de acostumbrarse a que cuando se tenga escrito una forma de estas, cualquiera que sea, es equivalente. Y si nos toca hacer la traducción, por ejemplo, que esté en esta forma, Q siempre que P, y está en esta forma y nos piden pásela a la escritura de la forma tradicional, si P entonces Q, entonces saber cuál es el antecedente y saber cuál es el consecuente. Vamos a mirar un poco eso porque, pues, la intención es que eso se comprenda y que se trabaje lo suficiente de tal manera que cuando esté escrita de esa manera uno tenga facilidad de dejarla en la forma original. Después vimos una justificación de cómo es la tabla de la implicación, ¿cierto? Aquí está. Y en la tabla de la implicación la habíamos definido sencillamente diciendo que solamente tiene una línea falsa, y la línea falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Entonces solamente ahí va a ser falso. En el resto de combinaciones es verdadera. Y una observación para hacer: si yo tengo una implicación, A implica B, y este antecedente es falso, ya no me importa cómo sea el consecuente. Él puede ser verdadero o falso, de todas maneras el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, cada vez que tenga un antecedente falso, la implicación como tal, sin importar qué valor de verdad tenga el consecuente, eso debe ser verdadero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa si el antecedente es verdadero? Ahora, si el antecedente es verdadero, el valor de verdad de la implicación como tal depende del consecuente. Siendo el antecedente verdadero, como depende del consecuente, si el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. Si el consecuente es falso, la implicación es falsa. Y eso lo está mostrando la tabla, ¿no? Miren en las dos columnas de P y Q, que están señaladas ahí en rojo, dice que P es verdadero, el consecuente Q es verdadero y el resultado al final, en la última columna, es verdadero. Ahora, tengo consecuente verdadero, que es en la segunda línea. Estoy esperando que guarde el documento para poder señalar. Ya creo que lo está haciendo y ya. Entonces, mire, este también es verdadero, pero si el consecuente es falso, el resultado es falso. Entonces, digamos que eso le sirve a uno para distinguir fácilmente sin necesidad de estar recurriendo a la tabla. Eso se consigue después de trabajar cierto tiempo pensando justamente en cuál es la tabla del valor de verdad de la implicación. ¿Cómo puedo yo decir, la implicación solamente tiene una línea falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? De resto es verdadero. Eso, por ejemplo, es una buena, digamos, técnica o mnemotecnia, si lo queremos llamar de esa manera, para aprendernos las tablas. Y yo digo, ¿cuál será la tabla de P y Q? Entonces dice, P y Q solamente es verdadera cuando ambas lo son, de resto es falso. Bueno, ok. Con una que sea falsa, en un P y Q, la conjunción es falsa. ¿Cómo es el P o Q? El P o Q, como es inclusivo, simplemente dice que con al menos una de las 2 verdadera, o que se da alguna de las 2, se da la disyunción.
Entonces eso quiere decir que si yo tengo esta verdadera y esta verdadera, al menos tiene una, eso es verdadero. Si yo tengo esta verdadera y esta falsa, al menos una es verdadera, eso es verdadero. Si yo tengo falso y esta verdadera, al menos una eso es verdadero. De la única forma que es falso es cuando las dos son falsas, ¿de acuerdo? Entonces es falso. De resto es verdadero. Entonces, pues es una situación que me permite encontrar los valores de verdad de la explicación y de todas maneras eso te hace ágil para lo que viene, que son equivalencias lógicas y nos va a permitir tratar de utilizar una pequeña tabla que ya la vamos a mirar alrededor de eso. Bueno, por ahora seguimos en la implicación, vamos a pulir un poco más allá la implicación, que tiene varios aspectos cada vez que se habla de una implicación. La recíproca, la contrarrecíproca de ella y la inversa de ella. Toda implicación tiene algo como eso, esos tres elementos. Está la implicación, te pueden pedir la recíproca, te pueden pedir la contrarrecíproca y te pueden pedir la inversa. ¿Qué es cada una de ellas? Vamos a mirarlo. Bueno, luego que tengamos eso, pues podríamos tener un texto como ejercicio. Bueno, en la siguiente clase empezamos a mirar ejercicios sobre lo que tienen en el taller para que logremos canalizar un poco mejor lo que estamos haciendo teóricamente y decir, bueno, cómo resuelve un ejercicio, ¿cierto? Con eso de lógica, que vaya más allá de tener una tabla y hacer una tabla, que la tabla, pues, prácticamente que en nuestro caso va a ser un elemento, una herramienta de trabajo, sin embargo, no va a ser lo principal, porque vamos a ir más allá de tener una tablita. Bueno, eso habíamos dicho, ¿no? Recíproca contra recíproca inversa de vehículo. Entonces, pues si ya está escrita, voy simplemente a borrarle estos subrayados aquí y miremos qué es cada una de ellas. Bueno, entonces cada vez que tengamos una implicación, ¿cierto? Cada vez que se tiene una implicación, P entonces Q, sabiendo que tiene todas las equivalencias anteriores. Entonces, digamos que a partir de ella hay otras implicaciones relacionadas, ¿cierto? Hay otras implicaciones relacionadas. Y esas implicaciones relacionadas se llaman recíproca, contrarrecíproca e inversa. ¿Qué es cada una de ellas? Una de ellas es la recíproca. Entonces pongámosle aquí la recíproca. Bien. La recíproca en forma simbólica va a ser algo así. Voy a subrayarla. Y la recíproca se escribe así. Si mi implicación es P, entonces Q. La recíproca es Q, entonces P. ¿De acuerdo? Sabemos que en P entonces Q, P es el antecedente y Q es el consecuente. Entonces P es la condición suficiente y Q es la condición necesaria. P es suficiente para Q, Q es necesario para P. Voy a estar repitiendo todo eso porque de eso se trata. De que eso debe quedar y cuando usted vaya a hacer ejercicio y se encuentre con una implicación, trate de hacerlo. ¿Cuál es la condición suficiente? ¿Cuál es la condición necesaria? Esa condición suficiente es para qué proposición, esa condición es necesaria para qué. Y eso le va a permitir crear una competencia al respecto. Usted va a ver que eso es beneficioso, porque lo saca de apuros ante un ejercicio en donde tengamos que probar alguna equivalencia lógica. Pero lo vamos a anotar en el transcurso de estas 2 o 3 clases. Bueno, entonces, ¿cuál es la recíproca? Simplemente cuando yo tenga esta proposición, la recíproca es, entre otras cosas, cambiar de papeles. Decir que ahora esta es la condición suficiente para esta y P será la necesaria para Q. Y se escribe de esta manera, ¿no? ¿Cómo se lee? Pues aquí diríamos si Q entonces P. Si la proposición original es si P entonces Q, la recíproca entonces será si Q entonces P. ¿De acuerdo? Así se lee.
Si Q, entonces P. Bien. Ok. Pues el valor de verdad de una implicación y la recíproca no tienen que decir que si yo tengo esta, entonces yo podré saber cuál es el valor de verdad de la recíproca. No, simplemente armas una tabla y te da un valor de verdad que no tiene que deducirse de este, ¿no? Pues la razón, bueno, creo que mejor voy a dejar la tabla para que hagamos todas, la de la recíproca, la de la contrarrecíproca y la de la inversa. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, la recíproca, cuando la implicación está en forma P, entonces Q, la recíproca es Q, entonces P, ¿cierto? Pero sí, Correcto. como sabe que es equivalente el P, entonces Q, a Q, entonces P, o sea, cuando está, digamos, pues inversa arriba, cuando parece que es equivalente. Entonces la recíproca sería P, entonces Q, ¿o qué pasa ahí? No, mira. La proposición, voy a olvidarme del P y el Q y voy a escribir, tengo una implicación y la implicación dice A, entonces B. Sencillamente nos vamos a quedar con esto. Si esta es mi implicación, entonces vamos a decir, ¿cuál es su recíproca? Su recíproca es... B, entonces A. Exactamente, su recíproca es Al contrario. B, entonces, esperemos que guarde, B, entonces A. Simplemente eso, ¿de acuerdo? Si mi implicación es A, entonces B, entonces vamos a decir, su recíproca es B, entonces A. Y digamos que no pensamos en nada más. Dice simplemente B, entonces A. Que la una sea equivalente a la otra, nada que ver. Es decir, no pensamos en nada más. Simplemente que la recíproca es cambiar de papeles. El B hace ahora el oficio de ser condición suficiente y el A hace el oficio de ser condición necesaria. Pero, como les decía, si arman la tabla de verdad, se van a dar cuenta que los dos no tienen el mismo valor de verdad, sino que los valores de verdad son distintos. Es más, de hecho, no son equivalentes, ni siquiera es que eso significaría que no son tautología. Solamente nos quedamos con eso. Si yo tengo A, entonces B, la recíproca la menciono simplemente como B, entonces A. O sea, cambio de papeles. Vamos a mirar un ejemplo, digamos, contexto, digamos que sea este ejemplo. Consideremos el ejemplo de esta manera. Bueno, creo que vamos a mejorar la explicación de lo que tú preguntas y se van aclarando las confusiones que tengan al respecto. Eso, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Y si de pronto continúa la duda, por favor, no dudes en preguntar, que si hay algo que tengo yo es que prefiero que toda la clase sea preguntas. Bueno, ok, porque la intención es que a partir de esas preguntas uno mejora la explicación. ¿Cierto? Porque uno tiene un texto de explicación y dice, bueno, digamos que tiene uno el libreto, pues lo está explicando y dice, pues, no me han preguntado nada, pues yo creo que entiende, yo sigo, pero las preguntas hacen que se vea de otra forma el asunto, ¿sí? Y entonces uno dice, la gente está percibiendo, o el estudiante está percibiendo este concepto es de esta manera, está errado o está bien, y uno hace, digamos, la intervención, la acotación. Bueno, agradezco las preguntas. Entonces el ejemplo es, bueno, ¿cuál es la recíproca? No, no tenemos otra opción porque no hemos visto las otras. Ahora pulimos el ejemplo metiendo cuál es la contrarrecíproca y la inversa. Entonces, digamos, ¿cuál es la recíproca de la implicación? Y escribimos algún ejemplo allí de cierto normal. Digamos que la proposición sea si el equipo local gana, el equipo local, ¿no? Vamos a ponerle así, el equipo local gana. Bueno, no era la intención escribirlo de esa manera. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar algo más todavía. Nosotros tenemos ese listado azul del que les mencioné ahora. Entonces voy a tomar ese listado azul y lo voy a escribir de manera escondida la implicación. La idea es que
se logra entender a qué es equivalente una implicación. Así que no la voy a escribir derechito, como se acostumbra a escribir. Bueno, no sé si esto vaya a generar de pronto más complicación, pero debemos acostumbrarnos a la escritura de los elementos que aparecen arriba, en la forma en cómo se escribe una implicación. Esperemos que guarde el documento. Y mientras eso estoy pensando si de pronto hacer el ejemplo de una manera simple en inicio, creo que sí. Y luego meter la situación que aparece arriba. Es que no quiero entrar a que haya una de pronto confusión alrededor de eso. Profe, y si pone, Me refiero a lo siguiente. profe, y si pone ¿Sí? si el equipo gana, entonces debe meter más de 2 goles. Entonces la recíproca sería, si el equipo, bueno, si mete más de 2 goles, entonces el equipo gana. ¿No sería así? Bueno, sí, no, está bien. Yo me refiero a lo siguiente. Listo. Me refiero a lo siguiente. No, está bien, no hay problema. Puedo escoger esta también, sí. Sino que me refiero a esta. Está bien, correcto. Y ya se entiende que la recíproca es cambiar de papeles. Eso me alegra mucho. Me refiero a lo siguiente. Que estas que aparecen aquí, excepto esta, pues esta es la original, ¿cierto? Si ve entonces como la escribe uno normalmente, resulta que uno puede escribirla así, sin el entonces, pero con una coma indicando que eso está reemplazando el entonces. Puede escribirla así, así, cualquiera de estas formas, ¿sí? Solo que no hemos hecho un ejemplo donde logremos ver formas equivalentes a la implicación y que están escritas de alguna de estas otras maneras, ¿sí? Eso no lo hemos hecho. Entonces, iba a escribir la implicación de alguna de las formas diferentes para luego pasarla a la forma de la implicación y lograr encontrar la recíproca. Entonces, decimos, ¿cuál es la recíproca de la implicación siguiente? Y la voy a escribir de manera distinta de la implicación siguiente. Entonces voy a escribir así. El equipo local gana, y me parece más provechoso hacer todo esto así, que le sacamos de todo. Siempre que, y voy a escribir llueve, siempre que llueve. Entonces no lo estoy escribiendo, fíjese, si tal cosa, entonces tal otra, para nada, no lo estoy escribiendo así. Sin embargo, ya hay una implicación. ¿Por qué hay una implicación? Porque está escrita en la forma equivalente a una implicación. ¿De acuerdo? Al listado que tenemos nosotros, ya lo miramos. Y uno de esos enunciados dentro del listado aparece de esta manera. Entonces lo identificamos, podemos identificar cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, cuando está escrito de manera distinta a la manera tradicional. Y eso es importante porque, pues, realmente muchos enunciados, y su gran mayoría, no vienen con la implicación así como común y corriente o tradicional, sino que vienen escondidos. Entonces hay que crearle competencia al estudiante en ese otro sentido, ¿no? Y mal haría yo en esconder eso. Y la intención es justamente que logren esa competencia. Y vamos a lograr. Bueno, hoy está guardando cada vez que escribimos una letra. Bueno, quizás mejore ahora que cambiemos para equivalencias lógicas. Otra página. Bien. Bueno, les aprovecho ahí mientras tanto para comentarles que en el campus les dejé algo que se llama horario de monitorías, y en ese horario de monitorías pues está a cargo obviamente de un monitor. El monitor se llama Diego Chicaiza, es un estudiante que casualmente lo tengo en un curso arriba de análisis numérico, y las monitorías pues se las ganan los estudiantes compitiendo, digamos, por su desempeño, para el caso de monitorías de matemáticas, ¿no? Entonces, él dejó unos horarios, ahí les dejé unos horarios, él me envió el correo ayer. Entonces yo dije, yo le replico eso a los estudiantes que están viendo asignaturas de las básicas, o sea, matemáticas 1, matemáticas 2, la 3, inclusive la 4.
y se lo replico para que ese horario lo tengan en cuenta, y ese horario es para que los pueda atender con las dudas que tengan. Pueden ser de matemáticas 1. Si de pronto es posible de lógica, bueno, ok, podría darles tutoría pues de lógica con el monitor. Entonces cuando abran el campus, ingresen, pueden bajar el horario y en ese horario contactarlo a él. Pues ustedes saben que tenemos, voy a mirar el correo que él tiene para que ustedes puedan comunicarse con él. Se identifican, somos estudiantes del profesor Efraín Vázquez del curso de lógica o del curso de matemáticas 1 del profesor tal. Entonces queremos saber, tenemos el horario de atención y ustedes simplemente concertan una cita con él y bueno, ya pueden trabajar, digamos, alguna monitoría, las preguntas que ustedes le puedan hacer a él. Entonces ahí yo les dejé el horario para que lo tengan presente, que de todas maneras eso hace mucho tiempo atrás no se daba, simplemente el profesor era quien atendía las dudas y hay veces el profesor no puede, está ocupado, está en clase. Entonces se logró establecer que por qué no se hacía con estudiantes destacados y que tenían la posibilidad de hacer una tutoría y ayudar a los mismos compañeros. Y eso se logró desde hace algunos semestres atrás. Yo creo que eso ya lleva que 1 año, 2 años, si no es que es más, y se logró para las ciencias básicas, llámese matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, inclusive las matemáticas 4. Puede ser álgebra lineal, con lo que el monitor pueda tener acceso, digamos, a tipo de trabajo de la asignatura. Él le dirá, sí, puedo trabajar con ustedes en matemáticas 1 y las dudas que quieran se las puedo resolver. Y esa es una ventaja. Pues de todas maneras, hay veces uno le entiende bien al compañero por el tipo de lenguaje que maneje. En fin, eso es, ¿cierto?, posible. Bueno, entonces aquí lo escribí en una forma diferente. El equipo local gana siempre que, vamos a ponerle esta otra, llueve, siempre que llueve. Bueno, no está escrita en la forma si tal cosa, entonces tal otra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo este enunciado, sabe que es una implicación porque está escrita en cualquiera de estas, específicamente en una de ellas, ¿cierto? Y por acá debe estar Q siempre que P. Mire, cuando yo tengo un si P, entonces Q, P es el antecedente, Q es el consecuente. P es la suficiente para Q es la necesaria para P. Entonces miro en el listado cuál de estos enunciados dice lo que hay allá. Este. Y hemos encontrado uno que dice Q siempre que P. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está antes de siempre que es el consecuente. Y lo que está después de siempre que es el antecedente. Entonces, nos devolvemos acá y decimos, vamos a distinguir en forma individual las premisas o las proposiciones componentes. Entonces decimos esto. Las proposiciones componentes de esta implicación que dice el equipo local gana siempre que llueve. Entonces mire que está siempre que, lo que hay después de la cláusula siempre que, o mejor, la cláusula que hay después de siempre que es llueve, y esa debe ser el antecedente. Entonces, el consecuente debe ser el equipo local gana, el equipo local gana. Entonces escribimos que P es llueve y que Q es el equipo local gana. Es simplemente para darnos facilidad de escribir la proposición original y luego sacar su recíproca. Porque cada vez que tenemos P entonces Q o A entonces B, nosotros descubrimos la recíproca fácilmente diciendo B entonces A. Por eso acá vamos a distinguir las proposiciones que componen, y más que las proposiciones serían distinguir el antecedente y el consecuente para poder escribir la recíproca. Bueno, entonces las proposiciones son:
Y por eso voy a escribir así. Hombre, que voy a poner el nombre de P, ¿de acuerdo? Y es llueve. Es la proposición llueve. Bueno, parece es que el internet me sale un aviso que está inestable. No sé si de pronto ustedes tengan problemas en que me escuchen o de pronto que se interrumpa. Pues, profe, sí lo escuchamos. Por ejemplo, ahora pasó que usted cuando estaba escribiendo las proposiciones se paró y luego apareció son antecedente P de una. Pero pues no Ah, pasa nada. bueno. Igual, Bueno. todo es Sí, perfecto. me apareció un aviso de intermitente, entonces tal vez por eso fue. Bueno. Entonces ya tengo el antecedente P, que es llueve, ¿cierto? Y el consecuente es el que va después, consecuente. Se llama Q, lo voy a poner Q, ese nombre tú lo puedes como quieras, pero le pongo antecedente y consecuente para poder distinguir eso, ¿sí? Que nos volvamos expertos en esto. Entonces, ¿el consecuente cuál es? La otra parte de la frase, el equipo local gana. El equipo local gana. Bueno, esta es la intención o la idea que tengo para que logren esa competencia. El equipo local gana. Muy bien. Bueno, ahora que ya conozco el antecedente y el consecuente, pues ahora voy a escribir la implicación. Entonces, la implicación escrita en forma tradicional sería si. ¿Cuál es el antecedente? Llueve. Entonces esto va primero. Si llueve, entonces el equipo local, gana. ¿Sí? Eso es la implicación escrita en forma tradicional, o sea, como viene P, entonces Q. Cuando Profe, ya tenemos la, ¿sí? eh, yo tengo una pregunta, pues, ¿cómo hace uno para saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Ok, bueno, Pues, perfecto. Ya lo miramos. En tanto guarde el documento. Esa es la razón por la cual es importante el listado de arriba, porque fue el listado quien me condujo a que el antecedente fuese llueve y que el consecuente fuese el equipo local gana. Van a mirar y verán. Por eso ese listado, ojalá lo impriman, esa cosita, y lo mantengan ahí al lado cuando se enfrenten a una implicación. ¿Sí? Les invito a que eso lo tengan como resumen, pero entonces el equipo local, ya te explico de nuevo, local gana, ¿por qué lo distingo así? Listo. Mira que yo tengo esta frase, el equipo local gana siempre que, nos fijamos en esto, llueve. Bueno, ok. Decimos, bueno, ¿y por qué hay una implicación aquí? ¿Quién me dijo, profe? ¿Eso es una implicación? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Expresiones equivalentes a la implicación. O sea, cuando dicen equivalentes es que son igualitas a la implicación. ¿A cuál implicación? A la implicación si P entonces Q. Entonces aquí está la principal, ¿de acuerdo? Como la que escribimos normalmente. Esta es. ¿Cuál es equivalente a esta? Todas ellas. Cualquiera de estas es equivalente. Entonces nos encontramos con una que se escribe igualito a la que aparece allá. ¿Sí lo ven? Esta. ¿Y qué Ah, dice lo que está escrito allá? Dice, el equipo local gana. Ah, quiere decir que eso es el consecuente, porque Q es la consecuencia y P es lo que antecede a esa consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, como allá está escrito, el equipo local gana siempre que llueve, entonces diríamos, distinguimos, el antecedente debe ser llueve y el consecuente debe ser el equipo local gana, ¿de acuerdo? sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Eso quiere decir, con eso estamos mostrando que en efecto esta tablita es valiosa para eso, ¿de acuerdo? Entonces esa tablita es una joya. Guardémosla como tesoro cada vez que nos enfrentemos a una implicación. Ah, bueno, como ya tenemos eso, entonces simplemente decimos, ya sé cuál es el antecedente, es llueve, porque va siempre después de la cláusula, siempre que. ¿Cuál es el consecuente? El equipo local gana, lo que va antes de siempre que el equipo local gana. Ahora lo que voy a hacer es escribirla en la forma P, entonces Q, porque yo le he llamado al antecedente llueve y al consecuente, perdón, el antecedente llueve lo he llamado P y al consecuente Q profesor, equivale al equipo local gana, ¿sí? profe, me manda a decir una alumna, se llama Fallon, que no pueden seguir en clase porque está muy enferma.
Bueno, ok. Tú como te puedes comunicar con ella, que no hay problema, que Listo, luego, pues. como esto se lo envío al campus, que puede recoger esto del campus. Ok, Listo, bueno, señor. bueno, le agradezco mucho. Bueno, entonces esperemos que guarde. Entonces, mira, así ya tenemos la escritura en la forma P entonces Q. Si llueve, entonces el equipo, bueno, ahí falta equipo, ¿no es cierto? No escribe equipo. El equipo local gana. Entonces, teniendo eso, yo ya puedo escribir mi recíproca. Es más, de hecho, no tengo que escribir si llueve, entonces el equipo local gana, porque la recíproca yo la puedo escribir cuando yo conozco el antecedente y el consecuente. Mira, el consecuente es este y el antecedente es este. Si yo no escribo esto que queda aquí, si yo no escribo esto, esta frase, yo puedo escribir la recíproca sin necesidad de escribirla, pero bueno, hacemos el ejercicio de escribir la frase. Si llueve, entonces el equipo local gana. ¿Sí? Listo, yo lo puedo escribir. Entonces esta es la frase, ahora sí escribo cuál es la recíproca. Dice, la recíproca es lo contrario, ¿cierto? Diría la recíproca, si, acuérdese que como voy a escribir una implicación, debe llevar un sí. Si el equipo local gana, entonces llueve, llovió, como quieramos decirlo. Listo, entonces llueve. Esta sería la
¿Aló? ¿Qué, profe? Sí, sí, aquí está. Listo, listo. Estoy esperando que ingresen los otros. Aquí vamos. Profe, una pregunta. ¿No he intentado hacerlas con Meet, con Google Meet? Sí, el problema con Google Meet, he tenido problemas con Google Meet. Las primeras clases que tuve el semestre pasado fueron muy complicadas porque no dejabas, por ejemplo, que yo estuviese hablando de algo y decía yo, el equipo local gana, digamos, y señalaba, entonces yo veía que estaba señalando, pero el estudiante no. Ah, Entonces, fueron las clases muy terribles porque me tocaba leer todo lo que había escrito allí. Dice, en la tercera línea que está escrita, yo la señalaba, pero ellos no veían. Entonces, sí, profe, ya. Dice tal cosa, la sumatoria de... Fue terrible. No, eso no resistimos sino 2 clases. Entonces, pues ellos me dijeron, no, profe, no. Entonces, claro, en la clase se hacía muy lenta y hacíamos 2 diapositivas y ya. Porque había que leer cada diapositiva. Y Profe, disculpe, leer todo. ¿Sí? le puedo preguntar, bueno, solicitar algo particularmente, y es Claro, que claro. más adelante podría resolver ejercicios del libro que pues son relacionados a esto. Ahí están, pero en el texto de qué, de matemáticas. El libro de matemáticas 1. Hay una cartilla. Bueno, sí, de la cartilla. Claro. De todas maneras, ustedes tienen en el campus el taller que es específico pues del curso de lógica y sin embargo pues podemos trasladar algunos ejercicios de allá del curso de matemática. Tú los traes y los ponemos acá. Claro. En la sección de taller y saquemos de una vez la sección para hacer taller, podría ser el martes. El martes dedicamos 1 hora para que hagamos ejercicios. ¿Sí? Y logremos, y entonces traes la cartilla de Matemáticas 1, que ahí hay una parte de lógica y obviamente tiene ejercicios, y lo podemos poner acá, claro, por supuesto. Muy bien. Además de los ejercicios que tenemos nosotros, ¿no? En nuestro taller. Pero pues como son ejercicios relacionados con esto, entonces los podemos traer. Sí, está bien. Eso no es problema, claro, Profe, por supuesto. Sí. digamos, para poner la recíproca hay que cambiar la sintaxis a si P entonces Q se puede poner con la misma de Q siempre que P. Eh, lo que sucede es que si la dejamos así como está, no es la recíproca. Pero ¿Sí? digamos Mire que dejándola así, sí, pero cambiando el o orden sea, cambiándole. Claro, se sí. puede, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría? Que como es tan sutil el cambio, nos podríamos equivocar en frases no tan sencillas como esta. Entonces, digamos que la recíproca realmente quedaría, si yo quiero utilizar la, 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 la conexión siempre que, yo tendría que decir, esta expresión que aparece acá como recíproca, yo la quiero escribir en forma equivalente a la forma de tener el conector siempre que, entonces tendría que cambiar. ¿Qué diría? Que el antecedente ahora es el equipo local gana, el consecuente es llueve. Y resulta que cuando escribo siempre que, yo tendría que decir llueve siempre que el equipo local gana. ¿De acuerdo? Sí. Llueve siempre que el equipo local gana. Tendría que decirlo de esa manera. Sino que en todos los casos, pues no tendríamos una situación tan cómoda como esta, ¿cierto? Que la recíproca diría eso, ¿no? Llueve Sí. siempre que el equipo local gana. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Sino que por la facilidad de saber el antecedente y el consecuente y saber cómo se escribe la recíproca es que logramos sacar todo esto. Si logramos esta competencia no tenemos problema. Porque realmente sí vi exámenes en aquella época, en cursos pasados, que intentaban hacer algo así, pero les quedaba eh, errado. Entonces, resulta que al quedarle errado esta, les quedaba errada la contrarrecíproca, la inversa, entonces se tiraba pues casi que todo un ejercicio. Pero bueno, se hace la competencia, ¿no? Entonces, por eso prefiero, digamos, que logres distinguir un antecedente de un consecuente, la escriban en la forma natural y luego sí, escribir el resto, ¿no? Bueno, ok, pero sí se puede, claro, por supuesto. De hecho, es una implicación. Bueno, Profe, muy bien.
Sí. O sea que la recíproca siempre va a quedar similar a la oración inicial, ¿cierto? O sea, ¿similar en qué sentido? Pues similar me parece que es igual, ¿cierto? Pero no es igual, ¿no? Ahora, similar en el sentido en que queda una implicación, sí, claro, por supuesto que queda una implicación, porque de hecho es una implicación. Pero que quede igual, no. No, yo no. O sea, profe, usted lo que nos recomienda es pasarlo al, digamos, a lo natural, que sería si Q, Exactamente, entonces porque P. mira lo que se está generando justamente, y qué bueno que se esté generando esto, porque eso implica que hay que intervenir en la explicación. Entonces, mira, el equipo local gana siempre que llueve. Esto no quiere decir que es igualito a esto. Es más, de hecho, es la recíproca, ¿sí? Que la recíproca tiene una connotación distinta a la proposición original. Esto, si lo veo en un contexto matemático donde hay un teorema y el teorema dice, si se cumplen estas condiciones, entonces obtengo esto otro, la recíproca no necesariamente se cumple, ¿cierto? Y la recíproca diría otra cosa distinta en un teorema, diría algo muy distinto. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Dice, el equipo local gana siempre que llueve. Es muy distinto a decir, si el equipo local gana, entonces llueve. Son diferentes. Porque en la primera no dice el sí acá, el sí está metido aquí. Y es diferente. O sea, esto que aparece aquí hace la conexión sí, entonces, este queda aquí. ¿De acuerdo? Pero esta lo está haciendo de manera directa. Sí, entonces. Y este sí, entonces, que aparece aquí, qué buena la intervención que haces, este sí, entonces, está metido acá. Esto significa que hay una implicación. Estos dos significan que hay una implicación. Pero esta frase que hay aquí y esta frase son distintas en el sentido de su significado, porque es la recíproca. Y si yo tengo eso como un teorema, el teorema diría por dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Bueno, cuéntenme. Sí, profe, ya Bueno, lo tengo claro. bueno, bueno, perfecto. Bueno, ahí vamos, es decir, en la medida en que vamos haciendo más ejemplos, todavía van saliendo dudas distintas, pero con situaciones más claras cada vez. Es el primer ejemplo. Además, lo escribimos con una de las 12 maneras equivalentes de escribir una implicación, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué es la contrarrecíproca? Vamos con la contrarrecíproca. Profe, Y la ahora hacemos recíproca. la negación de la recíproca. Vamos a ver. Parece, ¿cierto? Porque dices en contra de la recíproca. ¿Cierto? Dice, va en contra de la recíproca. Bueno, entonces puede ser como una técnica como chévere, ¿no? Decir, esa va a ser la negación de la recíproca. Vamos a ver. Bueno, el problema es que como es una implicación, las negaciones de la implicación no tienen que ver en esa forma. Cuando yo niego una implicación, la implicación es P y no Q. Ya se convierte en una conjunción. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Está interesante, todas las preguntas. Lo malo es que está guardando cada vez este tablero, ¿no? Pero es porque por lo acumulado que ya tiene el área del tablero. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué es la contrarrecíproca? La contrarrecíproca se define de la forma no Q, entonces no P. Ya lo escribo. No Q, entonces no P. Y fíjese que para aprovechar la pregunta que tú haces o la observación, la recíproca es Q, entonces P. La contrarrecíproca dice es no Q, entonces no P. Sin embargo, no es la negación. Ya miramos cuál es la negación. No es la negación. Porque una implicación se niega de manera distinta.
Bueno, vamos a mirar eso. La contrarrecíproca se define de esta manera. No Q, entonces no P. Bueno, voy a hacer esto un poquito más alargado para que me parezca una N mal hecha. Algo así. De otro modo, escribimos esto así. Negación de Q implica negación de P. ¿De acuerdo? Esa es la contrarrecíproca. ¿Cómo se leería la contrarrecíproca? Se lee si no Q, entonces no P. Si no se cumple Q, entonces no se cumple P. Así se lee la contrarrecíproca. Pero no es la negación de la recíproca. Voy a escribir aquí. No es la negación de la recíproca. Ok, bueno. Ahora, esta es la contrarrecíproca ¿de qué? Obviamente de la implicación, ¿de acuerdo? No vamos a dejar de olvidar eso. La implicación es esta, dice, cada vez que se tiene una implicación P, entonces Q, hay otras implicaciones relacionadas. ¿Cuál? La recíproca, o sea, la de esta, es Q entonces P. La contrarrecíproca, la de esa misma, es no Q, entonces no P. ¿De acuerdo? Que se escribe también así, simplemente para mejorar un poco la escritura en cuanto a esa virgulilla que escribimos ahí. Y decimos que no es la negación de la recíproca. Entonces, retomo el ejemplo, y el ejemplo original dice esto, ¿cuál es la recíproca de la implicación siguiente? Esta que hay aquí. Entonces me llevo esto, y lo voy a replicar, me llevo esto, lo copiamos, lo pegamos, pero le ponemos, esperemos que guarde el documento, y le vamos a cambiar ahí cuál es la contrarrecíproca de esa implicación. De vuelve y juega, sabemos cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, ya lo tenemos por el ejercicio anterior y aprovechamos. El antecedente es llueve, él implica negación de P. Y la escribimos. Ok. Bueno, el martes que tuvimos clase no estaba así tan enojado, guardando cada rato el documento, ¿cierto? Ok, entonces voy a subir aquí. Y en alguna parte está eso, contrarrecíproca, y ponemos ejemplo. Entonces decimos ejemplo, bueno, ahí ya se termina esto. Y lo corremos un poco. Entonces decimos cuál es la contrarrecíproca de la implicación siguiente. Recíproca de la implicación siguiente. ¿Listo? Ya sabemos cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente, voy a llevarme toda esta para el otro lado, ¿cierto? Me la voy a llevar, porque aquí ya se acaba pues el tablero hacia abajo. Entonces me la llevo. Entonces denme un segundo, cogemos esto, lo ponemos en punto 1, para que veamos todo. Eso. Y señalamos este señor. Lo duplicamos y ese es un separador, lo ponemos aquí. Y nos llevamos esto desde la contrarrecíproca, pero pues lo alcanzo a ver aquí. Contrarrecíproca, aquí está. Tenemos que guardar.
Nos lo llevamos para el otro lado porque ahí no alcanzamos a desarrollar todo el ejercicio. En matemáticas 1, ¿por qué tema van? Pues estamos viendo Estamos viendo cosas relacionadas con simplificar. exponentes y radicales, y antes de eso estábamos viendo cosas relacionadas con conjuntos numéricos. Ah, ya, ok. Exponentes y radicales. ¿Han tenido secciones de taller, de resolver ejercicios, clase? Sí, profe, tenemos un taller de matemáticas. Bueno, igual tienen el texto, ¿cierto? Es el librito que logramos sacar con el profe Luis Fernando, no Gómez, sino con el profe Luis Fernando Plaza para los estudiantes de primer semestre, porque siempre uno necesita una ayuda, una guía de ejercicios, entonces, pues esa fue la intención de sacar esa guía en alguna época que teníamos mucho más tiempo. Ahora ya el tiempo es, no, la verdad no tenemos el suficiente como para, estamos intentando sacar otra guía, pero no, el tiempo no nos da, definitivamente. Pero bueno, y quizá en esta modalidad ha sido las cosas todavía con menos tiempo. Terrible. Tiene que estar uno haciendo, yo estoy todo el día sentado aquí, todo el día. Una cosa, la otra. No, no alcanza uno a... Antes que estaba en la universidad, llegaba de allá, almorzaba, podía descansar unos 15, 20 minutos, volver a salir, ya descansado para la sección de la tarde. Ahora termino de almorzar y debo venir al computador si no me alcanza tiempo. Bueno, no sé, pero es terrible. Bien, entonces ya tenemos la contrarrecíproca. ¿Qué ya sabemos? Pues cuál es el antecedente, porque este siempre que tiene una cláusula que va después y la cláusula que va después es el antecedente. Y la cláusula que está antes, pues obviamente será el consecuente. Entonces, otra vez de nuevo, ya lo sabemos, ¿cierto? Antecedente. Es P, llueve, y consecuente Q, llueve. Como la escribimos, si llueve, entonces el equipo local gana. Cuando escribimos la contrarrecíproca, diríamos simplemente la negación de Q implica la negación de P. Entonces, nos tocaría decir, si el equipo local no gana, entonces Entonces no llueve. correcto. Veremos. Entonces no llueve. Y eso sería la contrarrecíproca, ¿ves? De todas maneras nos queda fácil cada vez que nosotros logramos sacar el antecedente y el consecuente en forma concluyente, es decir, que logremos saber cuál es el uno y cuál es el otro. Y que cuando tenemos esos dos elementos, fácilmente sabemos qué es la recíproca y qué es inclusive qué es la inversa, ¿no? Que la inversa es el, Entonces, ¿sí? ¿cuál sería la negación de la recíproca? Negación de la recíproca, bueno, ya miramos. Como es una implicación, es la negación de una implicación, ¿sí? Ya la escribimos. Porque la negación de una implicación es una conjunción, ya no sería una implicación. Y qué bueno la pregunta, insistes ahora en ello cuando terminemos lo de la contrarrecíproca, para que tengan atención a algo, que eso lo anotaba cuando yo hacía ese tipo de preguntas, antecedentes, y siempre había esa confusión. Antecedente es P, ya miramos, llueve, consecuente, Q, el equipo local
el equipo local gana. El equipo local gana. Entonces, pues la proposición original es sí. Entonces decimos la implicación es si llueve, entonces el equipo local gana. Por lo tanto, la contrarrecíproca es la contrarrecíproca no alcanza a escribir, es si el equipo local no gana, entonces no llueve. Inclusive podríamos escribir si el equipo local no gana, coma, no llueve, para dejar el entonces no fuera, sino que es reemplazado por la coma, porque esa es otra forma equivalente de escribirlo, ¿no? Si el equipo local no gana, coma, no llueve. Si el equipo local no gana, puedo escribirlo así, coma, no llueve. Y ahí estoy reemplazando el entonces. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría la contrarrecíproca. Miren, con respecto a la negación, voy a meter aquí negación, una observación en azul. Ya habíamos mirado qué es la negación de una implicación, ¿no? La negación de una implicación, para responder la pregunta, P entonces Q de esta implicación es P y no Q. Así que ya no es una implicación, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esta implicación, si llueve, entonces el equipo local gana, ¿cierto? Entonces decimos, la negación de esta implicación, ¿cierto? De la implicación del ejemplo es, sencillamente escribimos, ¿cuál sería? De esta es la del ejemplo. ¿Cuál sería la negación? Si no llueve, P, entonces P. Mira que la negación es esta. Entonces la negación es esta. Esta es la negación. Esta. ¿Qué escribiría entonces? Si llueve y no gana el equipo local. Bueno, es genial la intervención. ¿En qué sentido? Cada vez que utilizamos sí, ¿qué indica? Ahí vamos aclarando cosas. Cada vez que nosotros ponemos la sílaba sí y vamos a decir una frase, ¿qué está indicando eso? Yo digo sí, Es verdadera. que es una implicación. Cada vez que le ponemos el sí es una implicación. profesor, lo mismo que condición. Correcto, un condicional. ¿Sí? Vamos a poner una condición.
Por eso se llama condicional, ¿de acuerdo? Cada vez que le ponemos el sí. Sí, está bien en español, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esto que aparece aquí es un condicional? ¿Esta? Que está en el recuadro. No. Ok, esta no es una implicación. Por esa razón, y qué bueno que eso haya ocurrido ahora, porque eso ha sido fatal. Cada vez que en el examen, y yo insisto en eso, vea, recuerden que esto no es una implicación, así que no lleva así. Entonces, cuando estudian la negación, estudian si P y no Q. Pero ¿por qué lleva así si no es una implicación? Y eso queda completamente errado, porque estamos en lógica, ¿no? Y debe ser algo preciso. Entonces, qué bien que haya llegado aquí. Negación de una implicación es la negación de esta, ¿cierto? La negación de una implicación. P entonces Q es P y no Q. Entonces sencillamente la escribo como ahí aparece. Escribo P, llueve en el lenguaje natural y el equipo local Ganó. exactamente, no gana porque es negación, ¿sí? Y el equipo local no No gana. gana. Exactamente. Mire lo que sucede, porque nosotros vimos que la negación es esta simplemente por una promesa. ¿Qué es la promesa? Usted, si hace esto, si consigue esto, si gana esto, su recompensa es esta. ¿De acuerdo? Así que le imponen unas condiciones, como tú dices. Eso es una condición. Cada vez que yo pongo sí, me voy a poner una condición. Entonces, si esta condición la cumples, entonces tu recompensa es esta. Así que esto es una promesa. Recuerde lo que hacíamos. Promesa. Ah, bueno, ¿cuándo me incumplen la promesa? ¿Cuándo me niegan la promesa? Pues te niegan la promesa cuando llegaste con todo lo que tenías que cumplir. Usted me dijo que cumpliera con esto, que trajera esto, aquello y lo demás, y traje todo lo que usted me dijo. Así que tengo todas las condiciones que usted me pidió. Por esa razón he venido a presentarme y quiero mi recompensa. Pero le dijeron, no, no le puedo dar la recompensa. Entonces lo que me prometió, se le están negando. Entonces le están rompiendo o incumpliendo la promesa, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque a pesar de que usted llevó todo, cumplió con P y sin embargo no tiene Q. Eso es la negación de P entonces Q. ¿De acuerdo? Tengo P y sin embargo no obtengo mi recompensa que se llama Q. Por eso están diciendo, si llueve el equipo local gana. Eso ya lo sabemos. Llovió. ¿Y qué pasó? No, el equipo no ganó. Ah, caramba, eso no se cumplió. ¿Sí? Entonces, esa es la negación de si llueve, entonces el equipo local gana. ¿Cuál es la negación? A pesar de que llovió, el equipo local no ganó. Entonces está negando que esto se cumpla. Esto que aparece aquí. Entonces, cada vez que tenga una implicación, la negación es de la forma P y no Q. ¿Está claro eso, cierto? Sí, pero Bueno, entonces, bueno, muy una bien. pregunta. Ajá. Entonces, cuando nos piden la contrarrecíproca y bueno, si está la implicación P, entonces para negarla solamente se niega el consecuente y queda unida por un I. Claro, el Listo. antecedente queda como está y el consecuente queda así. Bueno, entonces, un ejercicio, por decir algo. Yo tengo aquí Q, entonces P. Tengo esto. Esto no tiene que ser recíproca de algo. ¿De acuerdo? Una proporción. Es más, de hecho voy a borrar y voy a escribir A, entonces B. O sea que tengo una implicación. ¿Sí? Ah, que puede ser la recíproca de otra. Sí. Puede ser la contrarrecíproca de otra. Sí. ¿De acuerdo? Pero es una implicación y como implicación me dicen, niéguela. Me están pidiendo la negación de ella. La negación de ella, ¿cuál es? Dejo el antecedente como está y niego el consecuente. Eso es la negación de una implicación. ¿Claro eso? Sea lo que sea esto recíproca, contra recíproca, no importa lo que sea, pero lo que es cierto que una recíproca, una contrarrecíproca y una inversa son implicaciones y como tal, si las quiero negar, pues la negación siempre es la misma, dejar el antecedente como está y negar el consecuente. ¿De acuerdo? Esto es simbólicamente la negación de una implicación. ¿Claro eso? Sí, profe. Bueno, muy bien, tengamos bien presente eso.
Entonces ahora volvamos a la pregunta, dice, ¿cuál será la negación de la recíproca? Pues la negación de la recíproca es la negación de una implicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recíproca es una implicación. Su negación, pues será como se niega una implicación. Dejo el antecedente, el que haga oficio de antecedente en ese caso, y niego el consecuente, el que haga oficio o el papel del consecuente. ¿De acuerdo? Por eso quería pensar más bien en la implicación, en la negación de una implicación. Porque llámese recíproca, contrarrecíproca o inversa, la negación, por ser una implicación, siempre va a ser de la misma forma. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si digamos que yo quisiera dejar la negación de Q de primero y después P en I, ¿se podría? ¿Cómo? Bueno, ok, perfecto. Buena pregunta. Eso nos conduce, ahora que veamos las propiedades de la tabla de equivalencia lógica, vamos a notar que la conjunción es una, cumple con la propiedad conmutativa. Si yo tengo P y Q, es lo mismo que tener Q y P. Así que si tengo P y no Q, es equivalente a tener no Q y P. Así que yo los puedo cambiar. ¿De acuerdo? Entonces yo podría escribir, el equipo local no gana y llueve. Son equivalentes. Porque la conjunción es conmutativa. Lo mismo la disyunción. La disyunción es conmutativa. Lo que no es conmutativa es la implicación, ¿no? Pero tener P y Q es equivalente a tener Q y P. Tener P o Q en el inclusivo es equivalente a tener Q o P. Estos son propiedades conmutativas de esos dos conectores. Ok. ¿Claro la pregunta? Señor. Bueno, ok, bueno, con mucho gusto. Bien. Entonces, ya teniendo eso, nos vamos para la inversa. Vamos a la inversa. Y nos vamos a enfrentar a ejercicios donde tenemos que hacer de todo. Implicación, contrarrecíproca, recíproca, inversa. Bueno, entonces copiamos esta parte y definimos la recíproca. Yo creo que voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar todo y lo transformamos. Todo esto. Que es la inversa. Ah, esto está agregado. Entonces señalémoslo, desagreguemos. Correcto, que me permita copiarlo todo. Y voy a llevarme todo hasta el ejemplo. Hasta el ejemplo. Bueno. Bueno, se atravesó guardar el documento, entonces ahora me dice que me espere. Bueno, está bien. Y vamos a hacer la inversa. La inversa, no sé cómo piensen ustedes que sería la inversa de una implicación. Sería la implicación P, entonces Q. La inversa, pues esa es la connotación en lógica de la inversa. La inversa es no P, entonces no Q. Profe, en la inversa es necesario negarlo todo o se puede hacer una equivalencia solamente negando Q y uniéndolos por un I. No, en la negación, en la inversa, cuando se habla de la inversa yo tengo P, entonces Q. La inversa se define como no P, entonces no Q. Sin implicaciones P, entonces Q, la inversa es no P, entonces no Q. ¿De acuerdo? Bueno. Esa es la inversa. No P, entonces no Q. Esto, Ya otra cosa es que me digan, con gusto, que me digan cuál es la negación de la inversa. Ah, bueno, la negación de la inversa dice, pues eso es una implicación, se niega como se niegan todas las implicaciones. Se deja el antecedente como está y se niega el consecuente. Pero sería la negación de una inversa, ¿de acuerdo? Es una implicación. Porque son dos cosas diferentes. La proposición como tal o la expresión como tal, que se trata de una implicación, y la negación de ella, que es algo diferente. Y cuando se habla de la negación, pues el valor de verdad obviamente debe ser contrario. Pero, bueno, se quedó pegado. Voy a tener que hacer esto. Espero que no vaya a sufrir ahora.
Salémoslo para poder que... O reacciona o dice que debo esperar o debo cerrarla. Sí, señor. Tengo que esperen medio minuto a ver. Si no, pues... Pero él tuvo que haber guardado hasta lo anterior. Lo que no ha guardado es el deshacer. Bien. Ya como tenemos la implicación, entonces eso nos permite hablar de, pues digamos, un conector doble de implicación, que sería el bicondicional, ¿no? O la doble implicación. Eso nos permite comparar expresiones proposicionales y cuando las expresiones proposicionales son equivalentes, es decir, están conectadas con ese doble condicional, ellas son verdaderas si ambas son verdaderas o son falsas. Y si todas las posibilidades dan verdaderas, eso se convierte en una tautología. Si todas las combinaciones posibles de las proposiciones que componen toda la expresión dan falsas, entonces quiere decir que es una contradicción, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué quedó esto. Ya desagregó, sí, ya desagregó. Entonces, aprovechemos. Y copiamos todo, espero que haya copiado todo. Lo copiamos y lo pegamos. Listo. Y vamos a pegarlo muy por debajo. Aquí. Perfecto. Y regresamos. Entonces a esto le cambiamos y decimos inversa. Entonces la inversa de una implicación, ¿cierto? Entonces decimos la inversa es la otra que nos encontramos cada vez que tengamos una implicación. La inversa es no P, entonces no Q. Esa es la inversa. Utilicemos este más grande. ¿Y cómo se lee? Pues se lee si no P, entonces no Q. Si no P, entonces no Q. No es la negación de la proposición. De ninguna de las otras, ¿no? Porque la proposición original es P, entonces Q. Tampoco es la negación de la proposición, ¿no es cierto? No es la negación de la implicación. No es la negación de esta. Para tener pues la misma idea. Ahora, ¿cuál es la inversa de la implicación? De la implicación siguiente. Esto será, bueno, aquí está. Vamos a agregarlo ya. De la implicación siguiente. El equipo local gana siempre que llueve. De nuevo, lo que hacemos es sacar el antecedente. El antecedente va después de siempre que. El consecuente es lo que está antes de siempre que. Lo tenemos. Entonces la implicación es, si llueve, entonces el equipo local gana. Por lo tanto, la inversa es si no P, entonces no Q. ¿Qué diríamos de la inversa? ¿Cómo se leería en español? ¿Cómo, profe, puede repetir otra vez la implicación? Claro. Resulta que la inversa